Shalom, amados hermanos, una vez más, aquí con esa alegría, con ese gozo, con ese shinja que nuestro Padre Eterno nos regala cada día, amados, y tener ese gozo, ese que solamente nuestro Padre nos da, amados. Bien, seguimos, amados, llevando un orden de las parashot. Hoy tenemos las parashot Kitabó. Su valor numérico es 50 y se encuentra en Devarim del 26 hasta el 29:9 en esta parashot, que significa cuando llegues. Bien, vamos a hacer la oración por la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam haser bahar nikol koamim benatan anue torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Gracias, Abacados, por permitirnos el estudio, Padre. Que sea usted dando esa revelación, esa inspiración, esa iluminación de su dabar, Padre. Para que cuando las personas que vean, escuchen, Padre, reciban algo. Una palabra cambia mucho en nuestras vidas, Padre. Así que sea usted, pues, que se haga su voluntad por los méritos de nuestro amado Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, ahora sí, vamos a deleitarnos, vamos a preparar nuestro Rúa al estudio de Sudabar. Ya nosotros le hemos hecho el estudio, ahora vamos a dar el resumen. Y dice, en el 26 del 1 en adelante, la parashot Kitabot, que significa cuando llegues. Dice, y sucederá que cuando llegues a la tierra que el Kadosh Baruj Hu te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella. Tomarás los primeros de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que Hashem tu Elohá te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Hashem tu Elohá escoja para establecer su nombre. Esta ofrenda también es mencionada en Shemot 23:19 y el 34:26, donde está escrito. Búsquete del 34, Shemot 34, yo lo mencioné. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra 34, traerás 26. a la casa de Hashem, tu Elohim. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. 36. En la otra, a ver lo que versículo. En la Biblia. 34. Sí. Dice, 34:26. lo más selecto de los primeros frutos de tu suelo traerás a la casa de Yahweh, tu Elohim. No cocerás un cabrito en la leche de su madre. Amén. La palabra hebrea que ha sido traducida como primicia es reshi y aparece en estos tres textos. La palabra bikurim o primicia no aparece en Devarim, solo reshi. Lo primero, aún a esta ofrenda es llamada bikurim. Podemos entender que la ofrenda bikurim solo se da el fruto de la eres de Israel y específicamente los 7 especies mencionadas en Devarim 8:8. En lo que se refiere el primer fruto, la cebada, el trigo, el olivo, las uvas, la granada, los dátiles y me faltó uno. Amén. Y la miel, o sea, los dátiles. Bueno, bien. Entonces, amados, vemos aquellos frutos. Y aquí hay un mensaje precioso que compartíamos unos días atrás sobre esta palabra, reshi. Nosotros, el Padre nos habla que trajésemos nuestros primeros frutos. ¿Cómo nosotros sabemos que es el primer fruto? Dice que nosotros tenemos que estar a la expectativa cuando la planta va a dar su primer fruto. No es que todo se madura de un solo golpe, no. Unos se adelantan, otros vienen más atrás y así hasta que lo último va saliendo, van como 15, van avanzando. Pero ¿cómo nosotros podemos separar el primer fruto? Nosotros recordemos que cuando Caín presentó, él no presentó el primer fruto, él presentó de lo que había en la mata. Sin embargo, vemos que
el fruto dice que uno se lo deja señalado. Si uno ve que esa planta ya va a dar una cosecha, el primer fruto que salga del árbol, se lo deja marcado, se lo deja como amarrado con un hilito, para saber que ese es el primer fruto de los árboles. Estaremos así, amados. Bueno, es que nosotros podemos decir que nosotros hoy no tenemos finca, no tenemos cómo sembrar, pero nos está hablando, amados, de algo muy hermoso. Seguimos. De estos frutos, dice. Pero nosotros vemos aquí algo que se aprende. Y dice que la miel, nosotros siempre utilizamos la miel de abeja. Pero a la vaca no es que se le presenta la miel de abejas, sino la miel de los dátiles. Es la que se debe de presentar a la vaca 2. Entonces aquí nos dice que la miel no se refiere a la miel de abejas, sino a dátiles. No se entrega una ofrenda de bikurim de otras especies. El propósito de entregar los primeros frutos, que son los que más se aprecian, es mostrarle al abacados que él es el primero en nuestras vidas. Es algo que nosotros, cuando uno emprende algún negocio, y nosotros siempre lo hemos demostrado. Por ejemplo, a veces uno emprende un negocio y lo primero que uno llega a cobrar, ese es un fruto para nuestro Padre, que es el diezmo de lo que nosotros hemos hecho. Lo primero. Si te sale un trabajo, pues ¿qué tienes que hacer? No, que tienes que dar el 10%. Pero, ¿será ese el fruto? Amados. Entonces, cuando los primeros frutos empezaron a brotar, fueron marcados con un hilito, miren, con un hilito. Cuando habían madurado, fueron llevados al Mizcán. Entre ¿a dónde, qué fecha se llevan estos? En Shavuot y en Sukkot. Hay que presentar, no hay que presentarse con las manos vacías. En el tiempo del Mizcán solo solían ir las familias enteras, junto con otras personas de la misma ciudad, iban en esas caminatas que dice que el pueblo, porque todos iban las mujeres iban con los canastos llenos de frutos, también iba el animal para el sacrificio, y nos deleitábamos que nos decía que el animal iba los cuernos, dice que se lo pintaban de oro. Presentaban algo hermoso, precioso delante del Eterno. Dice que de las 7 especies detrás de un toro cuyos cuernos fueron cubiertos de oro y con unas guirnaldas de ramas de olivos alrededor del cuello. El toro fue sacrificado como una ofrenda de paz. Al acercarse a Jerusalén, la gente salía a recibir con gritos y alegría. Se iban gozosos de presentar al abacados lo que ellos habían separado. Entonces, nosotros, ¿qué nos está hablando el Padre? Estaremos siendo similar. Estaremos aprendiendo. Estamos nosotros haciendo lo mismo. Cuando traemos algo lo hacemos con gozo, con alegría. Hay mucho que hablar, hermano, mucho que hablar. Y dice que ellos cantaban el Salmo 30, que es una referencia a la resurrección de Mashiach, que simboliza las primicias bikurim. Al llegar al monte del Mizcán, colocaban las canastas sobre los hombros para entrar al atrio. Así los Cohen colocaban luego su mano debajo de la canasta y juntos la mecían, o sea, tenufat. En todas las direcciones, para el norte, sur, este y oeste, se hacían la mesura de los frutos, para mostrar que esto es una pertenencia del Eterno. Después las canastas fueron colocadas al lado del altar y se recita el texto de Devarim 26:3. 26:3 y también el 5:10. Habita como forastero en esta tierra. Bereshit. Ajá. Devarim. Habita como forastero en esta tierra. Devarim. Sí, Devarim 26:3. Yo lo tengo acá. Acá lo tengo. Ya.
Deberás ir al sacerdote a cargo en ese tiempo y decirle, reconozco hoy delante de Yahweh tu Elohim que he entrado en la tierra que Yahweh juró a nuestros padres que nos asignaría. Entonces, podemos entender, amados, lo que nosotros tenemos que presentar. ¿Y cuál es la actitud que nosotros debemos de hacer? Primeramente, dice que se lleva al lugar escogido por el abacados. Segundo, se lleva una canasta. Tercero, se hace una declaración verbal, la oración que hicimos. Se entrega un sacrificio. Se canta. Se hace la ceremonia de tenufá, el mecimiento. Y se pernocta en el lugar. Entonces, aquí vemos lo que nosotros debemos de presentar y ser agradecidos con nuestro Abba por la oportunidad que nos da y también por poder celebrar un día más estas hermosas fiestas que nuestro Abacados pues nos ha permitido presentar. En el 26:3 dice, y te presentarás al Cohen que esté en funciones en esos días y dirás, declaro hoy a la Kadosh Baruj Hu que he entrado en la tierra que Hashem juró a vuestros padres que os daría. Entonces, este texto nos enseña, amados hermanos, la importancia de la identificación histórica con el pueblo de Israel. Todas las personas que hacían esta declaración en el templo no habían entrado físicamente en la tierra, pero pertenecían a un pueblo que una vez en la historia pasó a la tierra y cada israelita tendrá que identificarse con ese hecho, como si hubiera vivido ahí. En el 26:5 dice, y responderás y dirás delante del Kadosh Baruj Hu, mi padre fue arameo, errante, y descendió a Egipto, y residió allí siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una gran nación fuerte y numerosa. Entonces vemos que Aram, el padre de Moshe Rabino, fue el quinto hijo de Shem. Podemos ver en Bereshit 10:22, dice, Los descendientes de Shem, Elam, Ashur, Arpachshad, Lud y Aram. amén. Dice que fue ancestro de Abraham. ¿Cómo es que aquí está escrito que el padre de los israelitas fue un arameo? Podemos ver, amados, que Labán fue llamado arameo. Podemos verlo en Bereshit 25, 19 al 20. Y dijeron el uno al otro, ahí viene, Bereshit 19 y 20. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Bien. Entonces podemos ver que él tampoco fue descendiente de Aram. Parece ser que porque vivían en Padán Aram y fueron llamados arameos. El padre de Labán, Betuel y Isaac eran primos de la hija de Betuel, Rebeca, de Rica. Así que Isaac se casó con la hija de su primo, hermano de Rica, que fue Labán, llamado el arameo. Entonces ahí podemos entender algo. Es probable que los descendientes de Aram en Bereshit 10 hayan poblado la tierra llamada Padán Aram. Ese Aram que mayormente se menciona en las escrituras es la tierra que hoy en día se llama Siria. Padán Aram está más al norte, cruzando el río Mesopotamia. Es probable que Labán fuese llamado arameo por el hecho de hablar arameo y habitar en esas áreas, aunque no era descendiente de Aram, hijo de Shem. Podemos ver que Labán hablaba el idioma arameo. Pero ¿cómo es que Jacob es llamado arameo en la Torá? Abraham fue llamado hebreo, no arameo. ¿Cómo vamos a entender esta oración? Podemos ver que en muchos textos, en diferentes versiones, está, por ejemplo, si nosotros leemos la Pechita, dice, mi padre fue
enviado a Harán, refiriéndose a Jacob, que fue enviado a la tierra donde estaba Labán. Otra traducción dice, un arameo intentó destruir a mi padre. En otra versión dice, un arameo quiso hacer perecer a mi padre. En otra versión dice, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Y en muchas versiones hay diferentes, amados. Entonces, podemos entender que nos está hablando. El 26:11 dice, y te alegrarás tú y también el levita y el forastero que está en medio de ti, por todo el bien que Hashem tu Eloah te ha dado a ti y a tu casa. Entonces podemos ver que la recitación, la declaración anterior durante el tiempo de Shavuot hasta Sukkot, puesto es el momento de mayor alegría durante el año. Desde Sukkot también se puede llevar la ofrenda de Bikurim. Pero entonces no se recita la declaración de los versículos 5 y 10. El prosélito no recita la declaración porque no es descendiente que heredaron la tierra. En el 26:12 dice, cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano, a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Entonces aquí podemos ver que el tercer año puede ser una referencia al tercer y sexto ciclo, cuando se daba el segundo diezmo a los pobres. Esta interpretación es más común. Podemos ver también que en el 26:13 dice, y dirás delante del Kadosh Baruj Hu, he sacado de mi casa la porción consagrada, y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos sus misvot que me han mandado. No he violado ni olvidado ninguno de sus misvot. Entonces podemos ver que la declaración de haber cumplido con los deberes del diezmo y otros mandamientos ayuda al judío a ser solícito en todo, como sabe que tiene que declarar cada tercer año delante de la Kadosh Baruj Hu, y eso le ayuda a ser negligente para no tener que mentir delante del Eterno. Esta práctica cada tercer año es una preparación para poder estar delante del trono en el día final, cuando el Eterno va a recompensar a cada uno conforme su obra. Cuando uno sabe que un día tiene que presentarse delante del Eterno y rendir todas esas cuentas, amados. En el 15 dice, mira desde tu morada Kadosh del Hashamaim y bendice a tu pueblo y a la tierra que nos has dado, una tierra que emana leche y miel, como juraste a vuestros padres. Entonces aquí vemos que después de haber entregado todos los diezmos, se pide una bendición sobre el pueblo de Israel y sobre uno mismo. Esto nos enseña a no ser egoísta y decir, yo he cumplido y por eso me tienen que bendecir. Yo he presentado de mi parte todo y necesito que me bendigan, amados hermanos. Nosotros tenemos que aprender, amados, no solamente nosotros, sino que de nosotros tenemos que aprender a hacer la oración por todos, no por uno nomás, sino por todos. Dice, esto nos enseña a no ser egoístas. Yo he cumplido y por eso pido bendición a todo el pueblo, del cual soy una parte. Qué bonito es no buscar la prosperidad personal, sino la prosperidad del pueblo. O sea, entre todos orar por todo lo que se presenta, amado. Y ahí nos da una enseñanza. Recordemos aquel varón que parado decía, yo doy todo esto, yo doy esto, yo doy, o sea, vemos aquí del republicano y el otro varón. En cambio el otro ni siquiera alzaba su rostro porque él decía que él no era digno. Entonces ahí vamos viendo la humildad del uno y la arrogancia del otro. En el 17 dice, has declarado hoy que Hashem es tu Eloah y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus misvot y sus ordenanzas y que escucharás su voz. Por un lado, el pueblo declara su amor y compromiso con el Kadosh Baruj Hu. Entonces, amados, nosotros aquí tenemos que aprender que nosotros tenemos que ponerlo al Eterno por encima de todo, más, por encima de todo.
y decir todo en lo más mínimo, en nuestros pensamientos, en nuestro levantar, en nuestro acostar, qué sé yo, al mediodía, en la tarde, y nuestros pensamientos tienen que estar alineados al Eterno, amados. En el 26:18 dice, Hashem ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como él te habló, para guardar todos sus mismos. Por otro lado, viene la respuesta del K2. En estas palabras hay una renovación del pacto. Podemos ver 3 alianzas de Israel. Primero, en el monte Sinaí. Segundo, la del Mizcán. Y tercero, la meseta de Moab. Y nosotros aquí nos deteníamos pensando, ¿qué es la meseta de Moab? Y ahí va. Dice que este texto aparece la tercera de estas alianzas, la de la meseta de Moab. Dice, tú eres su pueblo para guardar todos los mismos. La identidad marca la conducta de una persona. Si uno se siente rebelde, pues actuará como rebelde. Si uno se identifica como ladrón, pues ha hurtado. Si uno tiene un complejo de rechazo, pues rechazará todo. Lo demás, si uno tiene la identidad de ser un pueblo exclusivo, pues se comporta de una manera diferente, guardando los mismos. Es muy importante pensar de sí mismo de manera correcta para poder actuar de la forma correcta, amados hermanos. Podemos ver en Proverbios 23:7, está escrito. Él es como el que lleva cuentas, te dice, come y bebe, pero en realidad no tiene esa intención. Entonces podemos ver que como piensas de ti mismo, así eres. Por eso Hashem crea una identidad para su pueblo, para que actúe conforme a su identidad. Una de las primicias, cosas que los malos ruas atacan en la persona es su identidad. Ellos intentan decirte, nosotros sabemos cómo se maneja hoy en día. Y muchas veces hay palabras de desánimo, que en vez de ayudar a la persona, más vale le hacen daño. Con las palabras, y aún salen palabras de nuestra boca, como dice como nos está hablando aquí, de que eres un fracasado. Si uno recibe esos pensamientos, amados, va a actuar según ellos. Todo lo que nosotros hablamos, amados, muchas veces contaba el día inicio Shabbat, les decía a los amados que en esta palabra podemos destacar y hablar que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Ahora que nosotros estamos en Torah y la Torah nos está enseñando cómo debemos de comportarnos, les damos testimonio de que el Eterno me permitió hace unos 2-3 años atrás hacer ayuno por los hijos, 50 días de ayuno por los hijos que me invitaron de otro país, y lo hicimos y aprendimos, y bueno, y el Eterno nos permitió sacar aún cosas que habían en nuestras vidas, y como uno lo que aprende lo practica, entonces aprendí cómo la forma de poder ayudar a muchas personas en esa área más, y he trabajado en esas áreas. Y le contaba, o sea, un testimonio de acuerdo a lo que está escrito. Y hablaba con una persona que ella es cristiana y tenía, o sea, esos problemas con sus hijos. Y nosotros siempre teníamos las malas costumbres. Y a un pueblo cristiano, amados, que nosotros, nuestros hijos, sí, tú vas a ser como la vecina de al lado, bueno, otras cosas que se dicen, ¿no? Y un día ella me decía, no sé, dice, ¿qué hacer? Y yo le digo, ¿cómo están sus hijos? Dice, ya no, no sé qué es lo que está pasando. Entonces yo le digo, mire, hagamos una cosa, vamos a trabajar. Quizás en su iglesia no se lo han dicho. Puede que usted lo reciba como no lo reciba, pero yo se lo voy a hacer. Mire, le digo, coja a sus hijos, coja a todos sus hijos, reúnanlos y pídale perdón. Me decían, no, yo no tengo por qué pedirle perdón, más vale ellos son que tienen que pedirme perdón. Pero no es así, amado. Nosotros también, yo sé que no es fácil pedir perdón, amado. Pero yo le digo, hágalo, porque usted muchas veces ofendió a sus hijos con palabras y viniendo muchas veces de la comunidad.
y llegaba a su casa y comenzaba a salir otra vez esas palabras. Bueno, le costó, ayunó y ella lo hizo. Amados, fue algo tremendo lo que sucedió ahí. Vivían en escasez, vivían en discordias, un problema terrible que había. Pero ella hizo como se le enseñó, como a mí me lo habían enseñado, ella lo hizo. Y hoy, podemos decir, para la gloria, para el eterno, amados, tiene una hermosa relación con sus hijos. Ella me dijo, hoy ya puedo hasta diezmar. Antes ella no le alcanzaba ni para diezmar. Ella ya tiene un departamento en la cual ella habita y tiene todas sus cosas, han adquirido todas sus cosas y todo, y tiene una buena relación con todos sus hijos, con su yerno y su nieto. Y hasta los nietos les pidió perdón ella. Entonces ella se quedó. Y a veces me dice, madre, mi hermana dice, sabe que hay problemas con la natal, ¿cómo la ayudamos? Entonces yo le digo, practique lo que ya usted ya sabe. Entonces, amados, lo importante de aprender a controlar nuestros forma de expresiones. En el 27:2 dice, y sucederá que el día que paséis el Jardín a la tierra que Hashem tu Elohim te da, levantarás para ti piedras grandes y la blanquearás con cal. Entonces aquí vemos que hay 3 clases de piedras. Moshe erigió 12 piedras en la tierra de Moab. Podemos ver en Devarim 1:5. Yehoshua erigió 12 piedras dentro del río Jardín. Podemos ver en Josué 4:9. Y las de Gigal en Josué 4:20, que son las mismas que están en el monte Ebal. En el 27:4 dice, sucederá que cuando pases el Jardín, levantarás estas piedras en el monte Ebal, como yo te ordeno, y las blanquearás con cal. Podemos ver aquí que hay 2 versiones, amado, o 2 interpretaciones, podemos decir así. Uno dice que escribieron sobre las piedras y luego le pusieron cal. Otro dice que le pusieron cal sobre las piedras y luego escribieron. ¿Cuál de esas 2 ustedes creen que es? Yo pienso que tiene que haber sido lo que primero le pusieron cal y de ahí escribieron los nombres. Porque si primero escribieron los nombres y de ahí le pusieron cal, es posible que se borren. Entonces dice, podemos ver, amados, dice un arqueólogo, que se han encontrado un altar enorme en el monte Ebal y tiene el mismo tamaño que el altar que estaba en el Mizcán. Está hecho con grandes piedras alrededor del altar y se han encontrado restos de yeso, sobre el cual Yehoshua escribió la Torá. Podemos ver en Josué 8:30 y 35. Entonces Josué edificó un altar a Hashem, su Elohim de Israel, en el monte Ebal. Entonces vemos... No, el 35. Bueno, o del 30 al 35. 30 y 35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Josué, que Josué no quisiera leer durante toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Bien, entonces podemos ver, amados, lo que se escribió. En el 27:9 dice, hoy te has convertido en un pueblo del Kadosh Baruj Hu, y primero se habla de la identidad de lo que eres. En el 27:10 dice, obedecerás a Hashem tu Eloah y cumplirás sus misbos, sus estatutos que él ordena. Entonces, luego vemos cómo la obediencia viene como un resultado de esa identidad. Varios de los misbos fueron dados precisamente para dar al pueblo de Israel una identidad que está separada de los demás pueblos de la tierra. Es por eso que muchas veces, pues, los hermanos que están allá, nosotros les decimos los primos, ellos son muy celosos, Ellos siempre cuidaron mucho de la Torá. En el 27:2 dice, cuando pases el Jardín, estos estarán sobre el monte Gesirí para bendecir al pueblo. Y vemos quiénes estaban allí. Se encontraban Shemón, Leví, Yehudá, Yisahar, José y Benjamín. Entonces vemos que 6 tribus subieron a la cima de cada montaña. Los Cohen y los levitas se quedaban en el centro entre las 2 montañas alrededor del arca.
y pronunciaban las bendiciones mirando hacia Jesirín, y luego las maldiciones que aparecen en la Torá mirando a Ebal. La primera bendición sería: bendito el hombre que no haga ídolo, y así sucesivamente. Después de cada bendición, las 6 tribus contestaban: Baruch Shem Tevo Malkuto Leolam Bae. Bendito es. Amén. Y lo mismo hicieron las otras 6 tribus después de cada maldición. Es interesante, amados, notar que Simón fue también en el monte Jesirín para bendecir. ¿Por qué? Nosotros recordemos que Jacob, Rubén, Leví, ellos tuvieron consecuencias de haber cometido aquella falta, de haber matado a aquellas personas que les dijeron que se circuncide, y ellos mataron a toditos porque nadie se podía defender después de pasar un proceso, y ellos cometieron esa falta. Me leía un libro en el que dice que no me acuerdo cuál de los dos, pero entre Rubén y Simón a uno se le secó la mano y el otro hizo un voto, y dice que el Eterno los quería eliminar, pero gracias a la tefiló de Jacob siempre estuvo intercediendo por sus hijos para que el Eterno no los eliminara después de haber cometido esa falta. Rubén por haber profanado el hecho de su padre, y Simón pues por haber lo que hizo de aquella matanza que hizo. Bueno, entonces, ¿por qué estuvo Simón en el monte Gezirín para bendecir? Dice: cuando su ira había sido maldecida por su padre, podemos ver en Bereshit 49:7, él mismo no había sido maldecido, sino solo su ira. El hecho de colocarlo para bendecir era para que él pudiera hacer tikkun, rectificación. O sea, el pecado que él cometió no era un pecado de muerte, y él podía hacer tikkun, teshuvah. Podemos ver que Gezirín tiene una altura de 880, máximo nivel del mar, y el Ebal tiene una altura de 940, sabemos que el uno es más alto. El monte de la maldición es más alto que el de la bendición. En la Torá hay más maldiciones que bendiciones. La Torá tenía que ser escrita sobre Ebal. El monte de las maldiciones no Gezirín. Esto nos indica que la maldición escrita en la Torá iban a venir de manera abundante sobre Israel y las naciones por causa de su pecado y por su desobediencia a la Torá. El pecado, amados, la Torá revela y condena que el pecado enseña el camino a la reconciliación. De esta manera el pecador podrá arrepentirse y volver al Kadosh Baruj Hu y pedir ayuda por medio del Mashiach para convertirse en una nueva criatura. La Torá prepara el camino para el pecador. Puede apropiarse de la gracia que Hashem ha dado. El Mashiach, como está escrito en Gálatas 3:24, podemos ver, de manera que la Torá ha venido a ser nuestro ayod para conducirnos al Mashiach, a fin de que seamos justificados por la emuná. El pecado en nosotros se aprovechó de los misbos para causar muerte en nosotros, pero es el ministerio de Moshe es llamado ministerio de muerte y ministerio de condenación, no porque la Torá sea mala, sino porque el hombre es pecador. Entonces podemos ver que en 2 Corintios 3, 7 y 9 está escrito: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, del Rúa, perdón? Amén. Amén. Entonces vemos, amados hermanos, estas palabras no son para descalificar el ministerio de Moshe Rabino, sino para mostrar los efectos reales de la Torá. Por causa del pecado del hombre, la Torá fue dada para bendición y vida.
pero el pecado hace que la Torá produzca maldición y muerte. El pecado dentro del hombre se aprovecha de la Torá para causar muerte en el hombre. Podemos ver en Romanos 7, 14. Romanos 7, del 7 al 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no supiera lo que es el pecado si no fuera por la Torá, pues no estaría consciente de la codicia si la Torá no dijera no codiciarás. Pero el pecado, que viene a ser algo consciente mediante el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo, cuando no tenía ley, estaba vivo, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó en muerte, porque el pecado, viniendo a ser como consciente para mí por el mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. De manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿eso que es bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Es que el pecado aparece como pecado porque utiliza algo que es bueno para producirme la muerte. De esta manera, gracias al mandamiento se hace patente la pecaminosidad del pecado, porque sabemos que la Torá es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Amén. Entonces vemos, amados hermanos, que la Torá es un camino de rectificación. El 27:15 dice: maldito el hombre que haga ídolos o imagen de fundición, abominación a Hashem, obra de hermanos de artificios, y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá, dice, todas estas maldiciones son activas sobre pecados cometidos en secreto. El hecho de que el pueblo tuviera que decir amén producía una protección contra ese tipo de pecado. Por temor a la maldición, uno se guarda de hacer estas cosas en secreto. Pero aquí podemos decir, amados, que el pecado que cometió Rubén realmente es algo para pensar, amados. A Simón se le perdonó porque él hizo ticún. Y aunque Rubén también hizo, pero era un pecado de muerte. Y eso lo vemos en la siguiente parashá, amado, donde qué pasó con Rubén. Bien. En Devarim 29:29 está escrito, dice, las cosas secretas pertenecen a Hashem, mas las otras cosas reveladas nos pertenecen, amado. Entonces los pecados cometidos en secreto son juzgados directamente por el Kadosh Baruj Hu, mediante la maldición que alcanza al que comete esos pecados, pero los pecados abiertos tienen que ser juzgados por los jueces del pueblo. Los jueces no tienen el derecho de juzgar sobre pecados cometidos en secreto, al no tener evidencia, pero cuando hay evidencia tienen que condenar al culpable, para que la maldición no venga sobre el pueblo. Recuerde que si uno anda torcido, contamina a todos los que están alrededor. El 27:16 dice, maldito el que desprecie, podemos ver aquí las maldiciones. Maldito el que desprecia a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá. El desprecio es algo interno que no siempre se puede ver por fuera. Segundo, maldito el que haga errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. Esto también implica dar un consejo engañoso a un ignorante. Es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que se está enseñando, amados. Tenemos que enseñarlos y practicarlos para poderlo enseñar, amados. Tenemos que tener mucho cuidado lo que nosotros estamos hablando. Maldito el que hiere a su vecino secretamente. Nosotros sabemos que todo el pueblo es una forma de dañar al vecino en secreto, hablar mal de él, la leshon hará. Maldito el que confirme las palabras de esta ley, poniéndola por obra, y todo el pueblo dirá amén. Aquí se trata de una actitud de confirmar o mantener las palabras de la Torah en el corazón. El que dentro de su corazón dice que alguno de los mismos no es válido, pues será ese ya tiene, como quien dice,
será maldecido, en contraste al que lo sostiene en su corazón. Y por eso vemos que en Romanos 8, 3 y 4 dice, Romanos 8, 3, 4. Porque el Elohim hizo lo que no podía hacer la ley por no tener poder sobre la naturaleza carnal. Envió a su propio Hijo con una naturaleza semejante a nuestra naturaleza pecaminosa a causa del pecado y en su persona condenó el pecado. Esto fue para que nosotros podamos cumplir con la justa exigencia de la Torá, ya que no procedemos dirigidos por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual. Amén. Entonces vemos el requisito de la Torah es cumplido en nosotros. No dice nosotros, sino no dice por nosotros, sino en nosotros. En una cosa secreta, una actitud, una voluntad, una disposición. El Mesías vino para darnos una actitud correcta hacia todos los misbot por medio de llenarnos de su rúa que nos lleva a la persona. Dice, el Mesías vino para darnos una actitud correcta hacia todos sus misbot, por medio de llenarnos del Rúa. Un espíritu que lleva a la persona a rechazar los misbot de la Torah no viene del Eterno, no es del espíritu del Mashiach, sino el espíritu del anti-Mashiach. Y podemos ver en Juan 4, 3 y en 2 Timoteo 2:7. También tenemos Daniel 7:25. Primera de Juan 4:3. Y todo Rúa que no confiesa que Yeshua ha venido en carne no es de Elohim, y este es el espíritu del anticristo, al cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. 2 Timoteo 2:7. Daniel 7:25. Considera bien lo que digo, pues Yahweh te dará entendimiento en todo. Amén. Daniel 7:25. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los cados del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Entonces vamos viendo, amados hermanos, lo que nos está confirmando. Podemos ver en Gálatas 3:10 escrito está, dice, porque todos los que son de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerla. Podemos entender, amados, que en esta cita de Devarim 27:26 se usa esta palabra del resultado de una manera equivocada de relacionarse con la Torah, usándola como un medio de autojustificación. Esto es llamado obra de la ley, que es un término teológico que significa legalismo. Si se usa la Torah de esa manera, no produce otra cosa que es la maldición, porque sin fe en su propio poder es imposible cumplir sus mismos de una manera correcta. La desobediencia trae maldición. Es decir, si uno piensa que puede lograr la salvación por medio de cumplir los mitzvot, legalistamente, mecánicamente será objeto de maldición, puesto que no es capaz de hacerlo en su propia fuerza. Necesita la gracia de Hashem para poder obtener el perdón por las equivocaciones. La expresión obra de la ley no significa obediencia a la Torah, sino una manera equivocada de cumplir los mandamientos para conseguir méritos y así ganar la aprobación y la salvación mediante una balanza, donde las buenas obras pesan más que las malas. Esa manera de pensar engañosa es la salvación que no se tiene por obra. Entonces, amados, estamos viendo lo que nos está hablando la palabra. Si una persona intenta recompensar sus malas acciones mediante buenas obras, aunque sean conforme a la Torah, no logrará quitarse toda la maldición a causa por su desobediencia. Él necesita recurrir al Eterno para tener ese tikkun, ese perdón.
Entonces, podemos ver que aquí hay tres cosas, amados, que podemos ver. Primero, un juramento sobre uno mismo, podemos ver en Bamidbar 5:22. Segundo, la aceptación de un hecho que se encuentra en Devarim 27:26. Y la afirmación de un acto, lo podemos ver en Primera de Reyes 1:36. Podemos mencionar estos tres ejemplos donde se habla de pecados cometidos en secreto. En estos casos, los pecados del hurto, la mentira, podemos ver un ejemplo en Acán, podemos ver en Josué 7, que hurtó de las cosas dedicadas al Eterno y las escondió en su tienda. Nosotros recordemos aquella historia. Hashem dijo, todo Israel me ha hurtado y ha mentido. Por eso le digo, cuando con una persona que anda incorrecto se contaminan los demás. Todos son culpables, amados. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones, amados. Podemos ver que en aquel pecado, aquella mentira, murieron 36 hombres. Murieron en esa guerra cuando fueron a pelear a Ai. Luego el espíritu profético reveló el hurto y la mentira por no mostrar ningún deseo de arrepentimiento. Y a tiempo Acán fue apedreado junto con sus hijos. El segundo caso es Gehazi. Recordemos aquel siervo del profeta Elías en Segunda de Reyes 5, que mintió para conseguir mucho dinero, ropas preciosas de un hombre generoso que había sido sanado de una plaga mortal. Por esa mentira él hurtó y recibió la misma plaga. El tercer caso lo podemos ver en Hechos 5, donde vemos cómo esta pareja en matrimonio, pues ellos vendieron un terreno y entre las mujeres se pusieron de acuerdo, el esposo y la mujer se pusieron de acuerdo y no entregaron todo lo que tenían que entregar, sino que entregaron una parte. Y eso el Rúa los desnudó, o sea, los avergonzó y fueron muertos de inmediato. Entonces vemos que el Padre, el Rúa reveló y cayeron muertos delante de todos. También podemos ver que en Zacarías 5, del 1 al 4 está escrito. Sí. Dice, el mensajero que hablaba conmigo volvió y me despertó como se despierta un hombre de su sueño. Me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, veo un candelabro todo de oro con un tazón encima. Las lámparas en él son 7 en total, y las lámparas encima de él tienen 7 tubos. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del tazón y uno a su izquierda. Yo entonces le pregunté al mensajero que hablaba conmigo, ¿qué significan estas cosas, maestro mío? El mensajero que hablaba conmigo preguntó, ¿no sabes lo que significan estas cosas? Y yo dije, no, maestro mío. Ahí está bien. Entonces vemos aquí que este texto nos enseña cómo la maldición entra en la casa del que hurta y del que miente para destruirla. Podemos ver en Revelaciones 21:8 escrito está, todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde, que es la muerte segunda. No dice algunos mentirosos, sino todos. Podemos ver en Revelaciones 21:27 también dice, jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira. El que practica la mentira no tiene derecho a entrar a la Nueva Jerusalén. Podemos ver en Juan 8:44 está escrito, soy de vuestro padre Satanás y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando hablas mentira, hablas de su propia naturaleza porque él es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces vemos, amados hermanos, si usted es un mentiroso, si usted hace cosas que no debe de hacer, usted es hijo del diablo. Más claro, no se puede decir. El adversario es el padre de la mentira, lo cual significa que él originó la mentira. La mentira es una puerta abierta para el adversario. El que no se arrepiente de la mentira sufrirá el destino del padre de la mentira. Podemos ver en Tito 1:2 está escrito. Basada en la esperanza de la vida eterna, que el Elohim que no miente prometió desde antes del comienzo del tiempo,
Ya. Entonces vemos ahí que Elohim que no miente. Podemos ver en Hebreo 18 está escrito, es imposible que Dios mienta. Hebreo 6:18. Y Juan 14:6 para allá mismo. 6:18. 6:18 está escrito. Así por dos actos inmutables en los que es imposible que Elohim mienta, los que hemos venido a él en busca de refugio tenemos Juan un 14:6. poderoso aliciente para aferrarnos de la esperanza que se nos pone delante. Entonces es imposible que nuestro Eloah mienta. En Juan 14:6 está escrito. En Juan. Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces vemos que dice que yo soy la verdad. Yeshua es la verdad y por eso nunca miente ni puede mentir. Por eso sus discípulos tampoco lo hacían. Los hijos de Satanás mienten porque son el padre de la mentira. Entonces podemos entender lo que el Padre está hablando. Podemos ver también, amados, que en el capítulo 28 habla de las bendiciones y las maldiciones. En la extensión del capítulo 26 podemos ver de Levítico. La diferencia más destacada entre los dos o parte de la cantidad del texto es el uso del plural. En Levítico 26, que habla del colectivo y del singular. En Devarim 28, que habla del individuo o el colectivo como un solo pueblo. Como un solo pueblo. Entonces, el capítulo 28 termina con la deportación a Egipto, que representa lo más trágico de todo, volver al país del cautiverio, donde salieron. Sin embargo, en el capítulo 30 hay una promesa de la restauración condicional y que se vuelva. Entonces Hashem te dará volver. Aquí vamos viendo, amados hermanos, lo que son las bendiciones. En el 28:1-2 dice, sucederá que si oyeres diligentemente al Eloah, el Kadosh Baruj Hu, cuidando de cumplir todos sus misbot que yo te mando, hoy Hashem tu Eloah te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti si te alcanzará, si obedeces al Kadosh Baruj Hu. Entonces aquí vemos que las bendiciones son el resultado de la obediencia a los misbot. Las maldiciones son resultado de la desobediencia a sus misbot. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Entonces primero encontramos una bendición personal. Bendito el fruto de tu vientre, luego viene una bendición familiar, como debe ser en un origen, la forma de hacer la tefilo. Esta es la segunda prioridad para el Eterno, tu familia. El cuarto, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y la cría de tus ovejas. El tercer lugar viene la bendición sobre tu trabajo. Bendito será tu canasta, tu arteza de amasar, la comida viene en cuarto lugar. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Entonces podemos ver que se refiere a la entrada y la salida. También puede ser entendido como los viajes, de los movimientos de un lugar a otro. También se puede interpretar como el ministerio sacerdotal que entra en la presencia del Eterno y el ministerio el real que gobierna a las circunstancias. En el 28:7 dice, Hashem hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Serán contra ti por un camino y irán delante de ti por otros 7 caminos. Las bendiciones, amados, por la obediencia incluyen la victoria a los enfrentamientos. En el 28:9 dice, te establecerás a Hashem como pueblo Kadosh para sí, como te juró, si guardas los misbos de Hashem tu Eloah y andas en sus caminos. Entonces vemos que la mayor bendición que podemos nosotros tener es estar cerca del Kadosh Baruj Hu. Entonces verán todos los pueblos de la Ere que sobre ti es invocado el nombre de Yahu Shebaot. El mejor impacto que se puede hacer a las naciones
se produce cuando hay obediencia en el pueblo. Este texto nos enseña que Israel ha sido puesto para impactar a las naciones. En el 28:13 dice, y te pondrás a Hashem a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los misbos de Hashem tu Eloah, que te ordenó hoy para que los guarde y los pongas por obra. La única manera, amados hermanos, de vencer sobre el adversario y estar en una posición superior a los malos ruas es someterse al Eterno en humildad, obedecer su misbot. El que obedece no está sometido y no podrá resistir los enemigos, solo estará encima si obedecemos los misbot. No hay prioridad verdadera y duradera sin obediencia. Entonces vemos aquí que nos está hablando que nosotros pues tenemos que aprender a caminar en obediencia. En el 28:14 dice, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses y servirles. Entonces aquí está escrita la palabra hoy. Si tú puedes, no es mañana o pasado mañana, déjeme pensar, déjeme ver. No, sino que siempre habla la palabra hoy, que nosotros no debemos dejar para otro día, sino que hacerlo ya, hoy, tomar la decisión, amado. Hay mucha gente cuando uno les habla del camino, ellos dicen, no, ahorita no, porque me da miedo que vaya a fallar, le vaya a fallar y no quiero hacer eso. Eso es mentira del diablo, amados. Mentira. Porque cuando usted viene y lo hace ya, usted sabe que toma una responsabilidad de comenzar a caminar. Y lo que debemos nosotros hacer. Estamos en un tiempo, amados, en lo que el Eterno nos está haciendo un recordatorio, un análisis de todo lo que nosotros hemos hecho durante este año. Yo lo miro así, amado. Y durante este proceso, este tiempo que hemos estado aquí, analizar, hemos tenido frutos, hemos sido bendecidos. Yo que aquí con mi esposo le damos gracias al Kadosh Baruj Hu, que nos ha guardado durante este año y me ha permitido hacer este estudio de la Parashá. Y lo he hecho con mucha reverencia, amados. Y he aprendido mucho, amada. También he formado mi carácter. Agradecida porque el Eterno me ha guardado. No nos hemos enfermado. Hemos estado sanos y ya termina el año, amados. Ya termina. ¿Y qué frutos tengo? Y yo me gozo porque sí hay fruto. Esta parasha quizás, como siempre digo, aunque el Padre me dijo que no diga eso, pero una palabra cambia, le llega a uno, amado. Y estas enseñanzas se han llegado a corazones que hoy, aunque no están en este lugar, están fuera de otros países. Y estoy siendo su guía. Estoy siendo guía, como en el Caribe, allá en los hermanos. En Santo Domingo también están otros hermanos. En Colombia hay otros hermanos. Y es muy hermoso cuando te llaman y te dicen, quiero hablar con usted, dígame esto. Y a veces mi esposo se ríe porque muchas veces pues yo me quedo hablando y él se va al centro. A veces se demora como viene ir y venir, son como 2 horas. Y cuando él llega yo todavía sigo hablando. Entonces dice que todavía sigue. Ay, le digo tranquilo y sigo de largo. Porque una enseñanza, amadas, no es solamente un ratito, sino que y la persona está que pregunta, y ellos se gozan mucho. Así que una hermana se está preparando para visitarnos acá a Ecuador. Visitarlo y tengo que estar preparada para recibirlos. Entonces, amado, esas son bendiciones que el Eterno da. Y los frutos también. Muchos decían, uno no es profeta en su propia tierra, amadas. Pero yo he visto el mover de nuestro Kadosh Baruj Hu. He visto ese respaldo. He visto su gran rajén hacia mi vida. Y hoy seguimos, amados. Seguimos adelante.
Bueno, terminemos, amados. Y entonces, como digo, no es para otro día, sino hoy que nosotros debemos ya de entender. Dice que Hashem trabaja con nosotros hoy. No tenemos que relacionarnos con el hoy. No ayer ni mañana, sino ahora mismo. Arregla hoy tu relación con el Kadosh Baruj Hu y no dejes las cosas para mañana. En este texto, amados hermanos, se enseña alrededor de 12 resultados positivos de la obediencia, pero aproximadamente 98 calamidades, que son las consecuencias de la desobediencia a su mismo, porque más palabras hablan de maldición que de la bendición. Entonces, nosotros vemos aquí que hay más maldición que bendición. Y nosotros, cuando venimos a sus caminos, amados, vemos que tratamos de obedecer y no es gravoso, amado. No es gravoso buscar su presencia, caminar delante del Eterno. Y ya estamos por finalizar de Barín. Y que el Eterno nos ayude para seguirlo haciendo, amado. Para seguirlo haciendo. Que el Eterno de Israel, amados, me los guarde, me los bendiga, me los multiplique. Y sea usted, pues, portadora de buenas bendiciones, amado. Un fuerte abrazo allá a la distancia a aquellas personas que me van a ver este pequeño mensaje. Y, pues, como siempre digo, una palabra hace la diferencia, amado. Que el Kadosh Baruj Hu, Yahushua Shebaot, me los guarde, me los bendiga, me los prospere. Baruch Hashem.